Todas las iglesias deberían crecer, o más bien deberíamos pensar que la iglesia debe crecer constantemente. Hay cosas que nos afectan como cultura, hay cosas que nos afectan como sociedad e incluso hay cosas que nos afectan en la forma de pensar de nosotros como iglesia. A veces nos hemos enfocado a lo largo de la historia tanto en los números que llega un punto en el cual los ignoramos. Llega un punto en el cual pensamos que el crecimiento es malo. Ahora hay que entender, y vamos a hablar el día de hoy, acerca del crecimiento numérico de la iglesia. Porque hay diferentes tipos de crecimiento. Ya en algún momento hablamos del crecimiento personal, el crecimiento individual de cada creyente, que también todo creyente está llamado a un crecimiento continuo, no a un estancamiento ni a un retroceso hacia la carne, sino a un crecimiento continuo, como dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento individual de cada creyente aporta al crecimiento de la iglesia, así que es necesario que nosotros nos fortalezcamos enfocándonos en Cristo y crezcamos individualmente cada uno como creyente para que la iglesia en general crezca y todos podamos ayudarnos y edificarnos juntamente. Y sobre todo, pues lo hice muy claro, edificándonos en amor. Entonces, el crecimiento individual de cada creyente es un compromiso personal y es una necesidad de la iglesia. Pero también hay que tener presente que la iglesia universal, la iglesia por la que Cristo murió, también debe estar creciendo. Ahora, ¿cómo crece la iglesia? Y ahí es donde pues nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos buscando en este mundo? ¿Asistentes a nuestra iglesia local o creyentes para la iglesia de Cristo? Y ahí es donde cambia un poco el enfoque, ahí es donde cambia un poco la motivación. A lo largo de la historia y durante los últimos años hemos visto iglesias gigantescas en número de asistentes, pero pequeñas en número de creyentes. El crecimiento al que estamos llamados es la Gran Comisión, la cual dice en Mateo desde el versículo 18 del capítulo 28, dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay que entender que el crecimiento de la iglesia, como ya lo vimos en algún momento en una enseñanza pasada, en una reflexión anterior, depende muchísimo del cuidado individual. ¿Por qué el cuidado individual? Bueno, porque aquí nos menciona, y sobre todo aquí en Mateo, nos deja muy claro que el crecimiento se da por hacer discípulos. Y hacer discípulos no solo parte de una enseñanza, aunque claro, hay que tener presente el crecimiento de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41 dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Son números muy grandes. Si analizamos el tamaño de la iglesia primitiva, entenderemos que la iglesia de Jerusalén era, ante nuestros ojos, una mega iglesia. Una iglesia con miles de creyentes. No de asistentes, de creyentes. Pero también hay que entender que el Señor permitió la persecución para que estos miles de creyentes se dispersaran por todo el mundo, porque inicialmente no estaban saliendo. Habían algunos hermanos que evangelizaban, habían algunos hermanos que compartían, pero la mayoría de los nuevos creyentes no estaban saliendo, estaban cómodos en su iglesia local. Y claro, es la primera iglesia, hay muchas características especiales de esta iglesia, el amor y el compañerismo de estos hermanos era increíble, pero nosotros pensamos, bueno, ¿no era más eficiente tener una iglesia con miles de creyentes y que estos miles de creyentes apoyaran y fueran enviando grupos de hermanos para alcanzar a las naciones? Y aquí es donde vemos el plan del Señor difiere de tal vez lo que nosotros llamaríamos un plan. Aunque fuera a largo plazo, entre comillas, y por planeación, y si lo miráramos actualmente con las normas y tradiciones que hemos adquirido también
del ámbito empresarial, sería más lógico y sencillo coordinar un plan de acción, hacer un programa e irlo ejecutando paulatinamente con el apoyo de los miles de creyentes. Pero el Señor considera que compartir el Evangelio es una urgencia. Por lo tanto, al permitir la persecución, en lugar de ir enviando un grupo cada cierto tiempo, envió cientos, tal vez miles, de grupos a diferentes lugares al mismo tiempo. Y creo que ese es el llamado a las iglesias, la urgencia. Es necesario que el crecimiento de la iglesia, el crecimiento en el número de creyentes, sea urgente. Es urgente y cada vez es más urgente. La necesidad de predicar el Evangelio no disminuye. Con cada día que pasa, aumenta. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para compartir del Evangelio. Es un día menos que tiene el mundo antes de llegar al juicio. Así que es muy urgente. ¿Hasta dónde debería crecer cada iglesia local? Esa es una pregunta difícil, ya que muchas iglesias locales aún están creciendo, muchas iglesias locales tienen lo que llamaríamos como la posibilidad de crecer mucho más, pero la posibilidad siempre existe. El límite no está dado por el número de asistentes, ni siquiera por el número de creyentes. El límite está dado por la actitud de cada creyente y la actitud de la iglesia frente a la gran comisión. Una iglesia no debería crecer más si cada creyente no está comprometido con predicar el Evangelio. Si cada creyente no está comprometido con predicar el Evangelio, significa que quienes están llegando a la iglesia son asistentes, son personas que llegan a un concierto o a una motivación. Pero si no se está predicando el Evangelio, esta iglesia no debería crecer porque simplemente se está convirtiendo en un lugar de eventos. Y eso es muy peligroso, porque a veces es más difícil predicar el Evangelio a alguien que cree que se ha salvado que a alguien que necesita salvación y que comprende que es pecador. Muchas veces los asistentes se aprenden de memoria pasajes, se aprenden de memoria verdades bíblicas, pero no conocen a Cristo. Y ahí es donde se vuelve peligrosa estas iglesias, porque comenzamos nosotros a formar asistentes capacitados para responder preguntas, pero no conocedores de Cristo. No creyentes que estén dispuestos a dar su vida por compartir el Evangelio. Y esa es una condición del creyente. Todo creyente debe estar dispuesto a dar su vida para compartir el Evangelio porque comprende que su vida está a salvo en Cristo y que tiene vida eterna. Es algo que todos debemos comprender como hijos de Dios, que nuestra vida en este mundo no se compara en nada a la vida que el Señor ya nos ha dado, a esa vida eterna que aguarda en plenitud en el cielo para nosotros. Entonces, es algo importante que debemos tener presente. Una iglesia no debería procurar crecer si no se está predicando el Evangelio. De la misma forma, una iglesia no debería procurar crecer en números si no puede hacer discípulos. El número del tamaño de la iglesia está limitado por la cantidad de discípulos que puede hacer, porque el llamado es hacer discípulos. Entonces, lo importante es hacer discípulos y que estos discípulos hagan discípulos. Y también, para cerrar, es importante que la iglesia esté participando activamente de las misiones, porque debe pensar en su entorno local y también debe pensar en alcanzar a los perdidos que pueden estar a 1, 2, 3 barrios de distancia, 3 ciudades, 3 países, que pueden estar muy cerca y pueden estar muy lejos. Y para alcanzarlos a todos es necesario que la iglesia activamente esté enviando personas, que la iglesia local esté ayudando en la plantación de más iglesias locales. Cuando Pablo participaba en las misiones, cuando Pablo hizo los viajes misioneros, siempre estableció iglesias. Él no dejaba 2, 3 creyentes, sino que rápidamente se establecían iglesias y seguía estableciendo iglesias. El llamado a las misiones es el establecimiento de iglesias. Y entre más rápido mejor, porque es urgente. Ahora, hay que tener el equilibrio y la prudencia entre enviar hermanos capacitados y hacer la obra rápido, hacer la obra con urgencia. No hay que ser imprudentes, pero tampoco hay que excusarnos en la prudencia para dejar de hacerlo. Entonces, y ahora sí, para cerrar, estamos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones.
La iglesia debe crecer. Depende tanto del crecimiento individual de cada creyente y del compromiso de cada uno de nosotros para que la iglesia crezca, tanto en edificación y conocimiento de Cristo, como para que crezca en número de creyentes. Depende del compromiso de cada creyente en hacer discípulos. El llamado a ser discípulos no es solo para los maestros, no es solo para los pastores, no es solo para los diáconos. El llamado a ser discípulos es para toda la iglesia. Si cada creyente hiciera un discípulo al año, ya lo vimos, el crecimiento sería exponencial. Y también la iglesia debe pensar más hacia afuera que hacia adentro, porque incluso el Señor puede intervenir para las iglesias que piensan demasiado hacia adentro, empiecen a pensar hacia afuera. Muchas gracias, mis hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones.